Bueno, ahí se está ejecutando la transmisión en vivo. Ahora ya está, ya estamos en YouTube. Yo lo cierro para que nos vea la gente y no se interrumpa la transmisión en vivo con el Zoom. Estamos a un minuto de comenzar, esperando que nuestros amigos... Parece un lanzamiento de una nave espacial. Eh, vale, disculpa que he entrado y salido porque tenía que revisar las configuraciones para compartir pantalla, porque igual comparto algunas fotos Ah, de, bueno, de movimientos no violentos en perfecto. Palestina. Bien, Genial. bien, Jordi. Genial. Sí, estamos a menos de un minuto de comenzar. También creo que algunos de los nuestros están viéndolo por YouTube. Decirles a aquellos amigos nuestros del equipo ad hoc de Gaza que para seguir la transmisión tienen que hacer clic en el enlace de YouTube que yo les envié al grupo de Gaza, porque acá en este Zoom estamos nosotros solamente. Faltaría Natalia nada más. Claro, igual se está por sumar ahora, Natalia. Sí, como se tiene que sumar ella luego de al último, yo creo que ya vamos a tener el tiempo suficiente para darle la bienvenida cuando se sume Natalia. Uh-huh, uh-huh. Bueno, son las 12:01. ¿Les parece que comencemos? Sí. ¿Sí? Daniel, estás muteado. Sí, sí, lo saco para que no interfieran los ruidos, pero Ah, sí, sí. bueno, comenzamos entonces. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, buenos días a todas y todos los amigos del Partido Humanistas y personas que nos están siguiendo, viendo y escuchando por esta transmisión en vivo por YouTube del Partido Humanista Internacional. También será y estará colgado en la web, Facebook y demás redes de la Federación Internacional de Partidos Humanistas. Yo soy Carlos Herrando, argentino, militante del Partido Humanista de Argentina desde 1984. Ocupo actualmente la Secretaría de Comunicaciones del equipo de coordinación internacional de la Federación de Partidos Humanistas. Soy miembro del equipo impulsor de la Internacional Humanista y también miembro del equipo ad hoc Paren el genocidio en Gaza. Soy su anfitrión y conductor de este conversatorio. En esta segunda acción del equipo ad hoc sobre el genocidio de Gaza, es el primer conversatorio de interpelación de sus miembros sobre el genocidio en Gaza. Este primer conversatorio de hoy domingo 28 de septiembre del 2025, cuyo tema Paren el genocidio en Gaza, leeré la carta de denuncia elaborada por el equipo que da contexto a esta primera acción concreta de denuncia a embajadas y consulados de todos los países del mundo y donde cada miembro activo del Partido Humanista está actuando desde su lugar. Entonces, yo voy a reemplazar a Teresa Russo, quien la disculpamos por estar, por supuesto, en una situación de emergencia, y voy a ocupar su lugar como anfitriona del conversatorio del equipo de coordinación internacional. Saludamos a Teresa, que seguramente nos está viendo, y ojalá se recupere pronto.
Entonces, para ella, un saludo de paz, fuerza y alegría. El contexto de este conversatorio lo tiene la carta que fue elaborada por el equipo ad hoc, la carta a las embajadas frente a este genocidio de Gaza. La Federación Internacional de Partidos Humanistas denuncia el genocidio del pueblo palestino a manos de Israel y sus cooperantes. Exhortamos a la conciencia internacional para que se tomen acciones concretas contra esta violación sistemática y masiva sobre el derecho a la vida y la paz. Ha llegado la hora de abandonar las ilusiones pasadas y reconocer que el Acuerdo de Oslo, sus protocolos y conferencias para la solución pacífica de la implementación de la solución de los dos estados han fracasado y que Israel ha tomado la decisión de ir contra esta solución. Valoramos que un alto porcentaje de la sociedad israelí es consciente y lucha por una salida pacífica y democrática contra el sionismo. Asimismo, apoyamos a las comunidades internacionales que reconocen la gravedad de los hechos y se expresan realizando marchas y manifestaciones multitudinarias en todo el mundo, denunciando las masacres y hambruras de personas indefensas, el bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción de ciudades enteras, los bombardeos de hospitales, escuelas y mezquitas, la represión de manifestantes, los asesinatos y encarcelamientos de periodistas y activistas internacionales que denuncian los tratos crueles e inhumanos, la degradación de los derechos humanos y que reclaman la posibilidad de una Palestina libre y soberana. Exigimos que las y los líderes políticos y religiosos del mundo se pronuncien contra esta indescriptible situación de abuso y crueldad, donde el poderío militar israelí actúa con total impunidad, atropellando todos los derechos del pueblo palestino, se realice un llamado al boicot y no cooperación con el Estado de Israel y exijan que cumplan con sus obligaciones del derecho internacional, como así también a los estados cómplices de una nueva SOA. Israel debe ser juzgado por los permanentes atentados contra la integridad física y mental, la libertad y la dignidad de los palestinas y sus crímenes deben ser condenados. El pueblo palestino debe ser liberado y sus derechos territoriales y políticos reconocidos. Lo que hoy presenciamos no es una guerra, es un genocidio, no solo contra el pueblo palestino, sino contra toda la humanidad. Cada vez que un individuo o grupo humano se impone violentamente a otros, logra detener la historia. Sexta carta a mis amigos, documento del movimiento humanista, capítulo 3, la posición humanista, Silo. Equipo ad hoc de Gaza, Federación Internacional de Partidos Humanistas. Bueno, este es el contexto por el cual hoy nosotros 5 estamos interpelando esta acción Paren el genocidio en Gaza. El segundo interviniente es Daniel Roca, miembro pleno del Partido Humanista de Uruguay, siloísta desde mayo de 1985, orientador de estructuras de base humana en el movimiento humanista desde 1987 hasta agosto del 2009, refundador del PH en Uruguay en 1998, donde participa hasta el presente, militante del PH argentino entre el 85 y 2006, integrante del equipo de coordinación internacional en los periodos 12-14, 14-16, 20-22, 22-24. Actualmente tiene la función de enlace en el equipo de coordinación internacional del PH de Uruguay e impulsa el Frente de Acción
por la eliminación del ejército de Uruguay. Saludos, Daniel. Saluda a la audiencia. Un saludo, Carlos, a todos, a todas y a quienes nos vean después. Un enorme gusto y una enorme importancia para nosotros dar esta señal, ¿no? Bueno, les pregunto a ustedes, como somos pocos, no hace falta poner en la ventana del orador, porque enseguida se identifica. Cuando la ventana se pone con muchos partícipes, a veces es necesario ponerlo en el orador. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Así nomás entonces como está la ventana. Ok. Daniel, Sí. ¿puedes desarrollar los temas sobre sionismo, judaísmo y semitismo? Historia e inicio de este conflicto en Palestina, del conflicto palestino. ¿Qué es, ¿Cuándo se conforma el Estado de Israel, remontándonos al año 1947? ¿Cuál es la intervención de Hamás el 7 de octubre del 23? ¿Esto es una guerra, un genocidio? ¿Cómo viene la cosa? Bien, bueno, primero es un tema que tenemos que aproximarnos con, con cierto cuidado, sobre todo porque que nuestra mirada como paradigma, como de nuestra doctrina, se, se diferencie claramente de aquellas cuestiones que ponen sobre todas las cosas, aquellas cuestiones que se ponen desde la opresión. Y uno de los campos de la opresión es el discurso y ese papel que juegan los medios y cómo se narra la historia. Y asistimos habitualmente a usos como similares o confusos del término judaísmo o judío, semitismo o antisemitismo y el tema del sionismo que nosotros mencionamos en la carta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de judíos, hablamos de una dimensión, una identidad que no solo puede ser religiosa, sino que puede ser cultural, étnica o nacional. Están aquellas personas que profesan el judaísmo como religión, están los que se sienten pertenecientes al pueblo judío con los orígenes históricos del antiguo Israel, y luego está la dimensión nacional, que es para algunos o para muchos la identidad judía que conlleva esa conexión con la tierra de Israel y el Estado de Israel. Cuando hablamos de sionismo, en cambio, hablamos de un movimiento político e ideológico surgido a finales del siglo XIX con un interés muy claro, muy preciso y que surge desde parte de la clase dominante de ese momento de Europa. No surge el sionismo desde los sectores más pobres del pueblo judío, ¿verdad? Y nace en el centro del imperio austrohúngaro con una ideología que tiene desde el inicio un trasfondo racista y supremacista. Viene con impregnada de una supuesta superioridad en ese sector del pueblo judío, como ellos lo interpretan, reclamando como valor principal establecer y mantener un Estado nacional del pueblo judío en su tierra histórica. Aún así, el sionismo tiene diversidad interna, no todos son fascistas, ni todos justifican que el fin justifica cualquier medio. Eso también hay que decirlo y tiene que estar claro. Pero convengamos entonces, cuando hablamos de sionismo, hablamos de una posición política que sostiene que el pueblo judío tiene derecho a estar, lo que ellos entienden que es el pueblo judío, tiene derecho a estar en ese lugar. Por supuesto que no todos los judíos son sionistas y hay judíos que se oponen, muchísimos, al sionismo. El último punto es el tema del semitismo y el antisemitismo. El semitismo es un término que está relacionado a las lenguas semitas y los pueblos semitas. En ese sentido, semitas son todos los pueblos que hablan hebreo, los arameo, los pueblos árabes también, en general, todos los pueblos de esa región. Por lo tanto, está mal usado el término. Cuando se habla de antisemitismo, parecería que los semitas son solo los que hablan hebreo o asociados los judíos, cuando no es así. En ese sentido, es mucho más pertinente usar el término de judeofobia
si nos estamos refiriendo a cierta persecución específica a la condición de judío. Pero está mal usado el término entonces. Hablemos de judeofobia y no de antisemitismo. Aclaradas estas cuestiones, amigo Carlos, te voy a pedir que para entrar en lo histórico nos cargues el mapita. Porque esa imagen va a valer más que y va a ayudar a lo que hagamos de todo lo que comentemos históricamente. ¿Está? ¿Ya está? Sí, Ah, bien, bien, ahí bien. está. No, yo no lo estoy viendo, entonces estoy viendo otra cosa. Perfecto. ¿Está el mapita? Sí, sí, ahí está. Bien. En Igual, ese mapa, lo que vamos a ver inicialmente es cómo era en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, eh, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, Palestina. Está corrido el mapa, no importa, pero A ver, ya, no ya importa, no lo, importa, no importa. ya lo corrijo, ya lo corrijo. ¿Ahí? ¿Te gusta más? Bien. Entonces, ¿cómo surge cómo surge la intención del Estado judío? Bueno, hay dos datos, yo simplemente los voy a mencionar para que luego eh, los que escuchan y otros que tal vez lo sepan o no, pero bueno, lo profundicen después ya cada uno de ellos. Pero nosotros tenemos que ubicarnos en un mundo de explotados y explotadores, de opresores y oprimidos, que es la mirada que tenemos nosotros. Para nosotros no creemos en las teorías de los dos demonios, no creemos que siempre en todo conflictos hay dos bandos que se enfrentan en igualdad de condiciones o que hay bandos enfrentados. No, lo que es histórico en la humanidad es que haya opresores y oprimidos. Parte de la clase dominante europea opresora en medio de la Primera Guerra Mundial, lo primero que haces es ver cómo esa zona tan de tránsito, la zona de Siria, de Jordania, que digamos, es como un camino más corto para llegar al Mediterráneo desde Oriente, se la disputan franceses y británicos con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano va a caer y Francia e Inglaterra, el Reino Unido, se reparten esas tierras, no respetando a los pueblos y estableciendo fronteras, igual que lo hicieron en África, igual que lo hicieron en nuestra América Latina, creando países y dividiéndoselos. En ese sentido, Jordania, Líbano, Siria, el Imperio Británico se queda con el territorio de Palestina, todo lo que estamos viendo en el mapa que dice 46, antes, en al principio de la Primera Guerra Mundial, era solo Palestina, que queda bajo el mando británico. Pero al mismo tiempo va a haber un pacto, que es el pacto entre la corona británica y los sionistas, que se llama la Declaración de Balfour, que es en noviembre del 17, donde hay una manifestación pública del gobierno británico anunciando el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. Eso es un acuerdo. A partir de ahí van a empezar a haber migraciones fomentadas por el sionismo que van llegando a Palestina y se van instalando. Y es interesante porque en el periodo que va de la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, los que van a practicar el terrorismo contra autoridades británicas y contra el pueblo palestino que estaba ahí ocupado son los sionistas. Eso es un tema para profundizar, pero el terrorismo lo comienzan a practicar con atentados, con asesinatos, bueno, a autoridades británicas y al pueblo que estaba ahí asentado. Termina la Segunda Guerra Mundial, está el trauma de todo lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto al pueblo judío en Europa, a los gitanos, a los rumanos, a los eslavos, etcétera, etcétera. Y cuando se constituye eh,
las Naciones Unidas, entra como tema en agenda qué hacemos con la cuestión judía. Ahí se retoma con la constitución de un Estado en esas tierras de Palestina, y hay una sugerencia de la ONU. Recordemos que la ONU no resuelve. La ONU no tiene carácter de que lo que decide hay que hacerlo sí o sí. Hay una resolución. De hecho, Estados Unidos vive sacatando todas las órdenes que da la ONU. Pero bueno, en base a eso se instala la, la- la constitución del Estado judío y el Estado palestino, supuestamente los dos, pero en realidad lo que se va a dar en los hechos es una expulsión forzada que se ajuste al mapa que decide la ONU de gran parte del pueblo palestino. Eso se le llamó la Nakba. Y ahí comienza lo que se entiende como la limpieza étnica planificada, que ahora se acentúa además con lo del genocidio. Porque si vamos al mapa, el mapa habla solo. Fíjense, el segundo mapita, lo que es el acuerdo de la ONU, y fijémonos cómo se ha ido evolucionando hasta la situación actual. ¿Qué ha habido en los hechos? Sin detenernos en cada momento, va a estar la guerra de los 6 días en el año 67, que es otro gran avance en la ocupación y la opresión del Estado de Israel. Hay un desplazamiento muy claro que en realidad tiene que ver con el plan original del sionismo, que es establecer el gran Israel. Uno puede discutir en mucha teoría, yo puedo traer más datos, menos datos, puedo confrontar con alguien que defienda el sionismo. Explícame cómo de una situación anterior a al fin de la Segunda Guerra Mundial, que es el mapa que está más allá a la izquierda, así estaban ubicadas las colonias sionistas, son los puntos amarillos. Y lo verde es lo que está ocupado por el pueblo palestino. Y fíjate el proceso a cómo terminamos hoy. Millones de personas en una cárcel a cielo abierto en Gaza y Cisjordania permanentemente invadida por lo que ellos llaman colonos, que son invasores, que entran armados, que hacen atentados y que van desalojando al pueblo palestino en Cisjordania. Ese mapa expresa claramente la concreción, lo vemos en un esquema visual, de cómo se ha ido produciendo la limpieza étnica. ¿Qué es la limpieza étnica? Correr de un territorio a otro pueblo. Antes de entrar en por qué no hay una guerra y por qué no hay genocidio, nos vamos a detener un poquito en el tema de Hamas, porque como todos sabemos también, otro de los temas que se instaló mucho es el tema de lo que empieza a ocurrir a partir del 7 de octubre del 2023, con la incursión del terrorismo de Hamas. Bueno, primero ahí lo que hay que tener en cuenta, y eso lo dejo para otro momento, es que está comprobado y se sabe que el gobierno de Netanyahu, en medio de una crisis tremenda que tenía interna, fue avisado de que este tipo de acciones, sin saber en sí mismo los detalles, se estaban preparando y desoyó desde gobiernos como el egipcio hasta otras fuentes que le avisaron de que se estaba por producir algo de este tipo. Todos sabemos que esa zona de Gaza está totalmente monitoreada por drones, por satélites. Sin embargo, durante horas enteras, los supuestos efectivos de Hamas, y digo supuesto porque también luego se comprobó que las mismas fuerzas de Israel también asesinaron en esa confrontación horas posteriores, aparte de la población que está ahí, que era de esa zona. Es evidente que por los controles que tiene habitualmente Israel, ahí hubo una zona liberada. Entonces, lo que vamos a discutir claramente es el discurso de que Hamas es un grupo terrorista que confronta con el Estado de Israel como si fueran dos enemigos en bandos completamente opuestos, es falsa en el sentido que sabemos que desde los tiempos de Menachem Begin, los años 90 del siglo pasado, Israel permitió el financiamiento de Hamas, que surgió como un grupo de ayuda social y que
ligado a la cuestión religiosa, pero es como si le dijéramos a los occidentales, los que andan por acá, un Cáritas del cristianismo, y luego se fue politizando y con fondos de Israel se alentó el crecimiento de Hamas. ¿Por qué? Porque querían generar una división con el poder laico que representaba Fatah y la OLP de Arafat. Eso también es muy importante de tenerlo claro. Y bueno, hoy ya está en los diarios, lo he leído en el país de España, pero es muy conocido, que Qatar ha estado financiando a Hamas, y que eso se ha hecho con el consentimiento de Israel, porque la excusa de Hamas sirve muy bien a los propósitos iniciales. Recordemos que siempre en política en general hay intereses y excusas. El interés es quedarse con todo Israel para el Estado confesional judío. Ese es el proyecto del sionismo. La excusa va a ser la de siempre, que hay terrorismo, que los derechos humanos, que no hay democracia, pero nosotros, al menos como postura revolucionaria que pretende la liberación de todos los pueblos, tenemos que tener muy claro eso y denunciamos las excusas y metemos el dedo en la llaga en los intereses. El último punto, por qué no hay una guerra? Bueno, es muy evidente, ¿no? Y esta parte, ¿por qué decimos claramente que es una limpieza étnica y un genocidio? Es porque, más allá de las cifras, está claro que no hay enfrentamiento entre dos ejércitos, está claro que no hay un enfrentamiento entre dos estados, hay un enfrentamiento entre las cúpulas de una corriente racista y supremacista y neocolonial como es el sionismo, que pretende desalojar y o eliminar, esa es la diferencia, limpieza étnica, correrlos del lugar, genocidio, asesinarlos. Hoy se están dando las dos cosas al mismo tiempo y por eso es que en todas partes donde podamos tenemos que dejar en claro y clamar como claman millones hoy en el mundo, no hay una guerra, no hay un conflicto bélico, hay un genocidio. ¿Visto, Muy bien. Carlos? Bueno, te acompañé con la gráfica. Ah, buenísimo. Bueno, estuvo muy bueno esto. La verdad que aclara muchísimo un poco la situación el desconocimiento en general eh, que se tiene de lo que en la historia de lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces, eh, aclara muchísimo las imágenes, sobre todo con un mapa. Y ahora vamos a dar lugar a María Angélica Alvear Montesinos. La presento, militante del Partido Humanista Chileno, integrante del equipo de coordinación nacional en el periodo 23-24 y del actual 25-26, forma parte de la Comisión de Opinión Política y de Feministas Humanistas Internacionales. Nosotros les llamamos Angélica directamente. Angélica, dale la bienvenida a la audiencia para que te conozca, para que sepas a dónde estás. Bueno, buenos días a Ahora ustedes, sí. buenos días a todos y todas los que nos están viendo. Efectivamente, soy más conocida como Angélica en el ámbito del movimiento y del partido. Eh, Es- Bueno, y concuerdo en mucho en la apreciación que hace Daniel con respecto a ciertas componentes que se establecen dentro de lo que sucede en Gaza. Yo quiero abordar el tema desde el padecimiento de mujeres, niñas, niños y adolescentes, no solamente en Gaza, sino que en el ámbito de los conflictos bélicos. Em, y quiero dar como contexto que la primera
digamos, idea que tenemos que tener presente es que la guerra es un fenómeno de un sistema patriarcal, así como es la violencia. Y la humanidad vive en un sistema patriarcal que sustenta estos fenómenos y que atenta específicamente con el futuro de la humanidad. Tenemos que considerar que las mujeres damos vida y los niños, niñas y adolescentes son el futuro de este planeta. Eh, los conflictos bélicos tienen un componente muy agresivo en términos de lo que les sucede a las mujeres. Las mujeres en estos sistemas dominantes, colonizadores, violentos, en donde la vida humana se convierte en algo que no tiene ningún valor, tienen una carga mucho mayor de riesgo y de vulnerabilidad. No olvidemos de que durante toda la historia las mujeres principalmente han sido en muchos casos, yo diría que en la mayoría, si no en todos, usadas como botines de guerra. Y en ese sentido han sufrido secuestros, violaciones, tortura, desplazamientos, han sido alejadas de sus familias, han sido expuestas a casamientos forzados, han sido explotadas. Han tenido una serie de condiciones que efectivamente el solo inicio de un conflicto bélico ya las coloca en una posición más vulnerable de lo que ya están en un sistema patriarcal dominante en estas sociedades de hoy en día. Em, la situación en Gaza es altamente preocupante porque hay condiciones de sobrevivencia bastante precarias que afectan principalmente a mujeres en relación a servicios básicos. Todos sabemos que producto de esta, digamos, el no poder recibir ayuda humanitaria en el caso de las mujeres afecta profundamente porque no cuentan con algunos implementos que son propios del género, tampoco con las condiciones que también se necesitan propias del género, como por ejemplo tener baño, tener acceso a todo lo que tiene que ver con el tema menstrual. En el caso de mujeres embarazadas, no tienen las condiciones de alimentación apropiadas, están expuestas a vivir en lugares altamente riesgosos, no cuentan en su mayoría con un albergue, un hogar seguro. Se le suma aún más una carga aditiva que es el cuidado de otros, aparte del de sí misma, frente a un espacio altamente riesgoso como son los lugares donde existen guerras. Sumémosle a eso la presión que tienen o la poca libertad que tienen en países donde los fundamentos religiosos ciertamente las tienen sometidas y donde ellas dependen exclusivamente del cuidado de los varones, varones que hoy en día generalmente están tratando de tener una sobrevivencia si es que no participan también en el conflicto armado. Em, y en relación a los niños, niñas y adolescentes, como decía bien la presentación, yo soy parte de un equipo de opinión pública, política del Partido Humanista Chile. Nosotros nos hemos dedicado a visibilizar muchos temas, dando nuestra mirada humanista
Y el tema de Gaza ya ha sido tocado en 3 artículos pertinentes. El último artículo, específicamente hablamos de la situación de los niños, niñas y adolescentes en términos de qué es lo que pasa con ellos en los conflictos bélicos. Y si Carlos me ayuda, en el caso de Gaza existen cifras que son bastante alarmantes, eh, porque es solo uno de los conflictos bélicos que existen hoy día a nivel mundial. Eh, y ahí está pegado. A mitad del año 2024, UNICEF señalaba que más de 460 millones de niñas y niños viven en países que están en guerras, y que desde que comenzó el monitoreo de este flagelo en el año 25 han podido acreditar millones de casos de violaciones graves ocurridas en zonas en conflictos presentes en casi la totalidad de los continentes. Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, octubre del 23, que se transformó en un genocidio, la misma organización reporta las cifras de 15.000 niños y niñas muertos, 34.000 heridos y más de 1 millón en situación de desplazado y privados de derechos básicos. Y estas son cifras del año 2024. Ni siquiera estamos considerando las cifras que han ido en aumento con respecto a la muerte de civiles, específicamente donde las mayores estadísticas se presentan en grupos de alta vulnerabilidad, como son mujeres, diversidades, niños, niñas, adultos y adolescentes, adultos mayores. ¿Mm? Em, Efectivamente, lo que hoy sucede es un genocidio. No hay otra forma de denominarlo por todo lo que ya Daniel explicó. Es una situación altamente preocupante. Creo que el silencio que se ha mantenido a nivel político, la reacción tardía en términos de denunciar y de, digamos, buscar salidas razonables para el pueblo palestino, ha marcado, digamos, un precedente que para los humanistas debe estar siempre en la mira. No podemos quedarnos callados frente a un hecho tan grave como es este genocidio, pues como bien lo dice la cita de Cartas de Silo, cuando alguien se pone por la violencia está deteniendo la historia. Y este conflicto no es un conflicto que va a terminar cuando se llegue a algún acuerdo entre las cúpulas, como bien decía Daniel, sino que es un conflicto que va a dejar graves secuelas en muchas generaciones. Estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes y estamos hablando de mujeres que son la esperanza de un futuro, ¿ya? Que hoy en día ya ha dejado secuelas gravísimas que vamos a seguir viviendo, o ellos van a seguir viviendo, ellas y ellos van a seguir viviendo a lo largo de varias generaciones. Ya lo vivimos con Hiroshima y Nagasaki. eh, los conflictos bélicos no han cesado, no han parado. Este genocidio, digamos, es uno, es el más visible, es el que estamos más al tanto, pero no tenemos que olvidar que también hay otros, no tan graves, porque esto simple y sencillamente es un genocidio, las otras son conflictos bélicos, guerras, que en algún momento también pueden escalar a eso si no existe una política institucional, gubernamental, donde la no violencia impere en la resolución de conflictos. Creo que es hora de no darle solo una mirada a la acción concreta de aquellos gobernantes que tienen una política expansionista, ¿tá?
sino que darle una mirada también a cuáles son los signos que estos nuevos tiempos nos están mostrando a los humanistas. Y la verdad es que los nuevos tiempos se ven un poco, digamos, pesimistas, pero también nos coloca a nosotros como humanistas una vara bastante alta porque es el tiempo, como dice también una cita, ha llegado el antihumanismo y es hora de que todos los humanistas nos unamos y botemos este muro que se está levantando en el planeta. Eh, Todo lo que sucede en Gaza es para mucho más que este primer conversatorio. Hay mucho dato, hay mucho tema que está relacionado, por lo tanto, este es un primer intento y creo que vendrán muchos más. Agradecida. Gracias, Angélica. De hecho, esa sensibilidad que se anunció hace más de 10 años por parte de Silo, hoy se está viendo en todo el mundo. Ha cambiado la sensibilidad y es obligación y un derecho de los humanistas del mundo orientar esa sensibilidad. Bueno, gracias, Angélica. Me toca presentar a Jordi de España. Jordi Álvarez, voluntario del movimiento humanista y del Partido Humanista desde el año 2000, fue candidato por el Partido Humanista en diferentes elecciones en Santander y Cantabria, España, y en candidaturas europeas desde el 2001 al 2019, Santander, España, 1981. El tema para desarrollar en este conversatorio es movimientos no violentos en Palestina e Israel. Adelante, Jordi, saluda a la audiencia y comienza. Hola, Carlos y amigos. Muchas gracias por toda la propuesta que habéis planteado. Gracias también a Teresa y a Fernando por invitarme en primer lugar a este grupo de trabajo. Estoy muy agradecido. Y bueno, pues gracias también a Angélica y a Daniel por su propuesta en este conversatorio. Sobre la cuestión, ¿no?, que plantea, ¿no?, mi pequeña parte, ¿no?, viene un poco relacionada con dar otra mirada, ¿no?, a este conflicto y también a la mirada de los medios sobre este genocidio, ¿no?, sobre esta situación, que en general yo diría que se enfoca mucho en la violencia, ¿no?, cómo ejercen las violencias diferentes agentes, en este caso sobremanera Israel y Netanyahu, pero no hay un foco sobre qué otras partes o qué otras visiones hay sobre esta cuestión de Israel y Palestina. En ese sentido, he intentado buscar, es un trabajo en proceso, qué hay a día de hoy de movimientos no violentos en el contexto de Israel y Palestina. Y la verdad es que sí que hay y que hay con bueno, pues con una trayectoria histórica incluso, ¿no? Que no es que sean recientes, sino que tanto en la parte de Palestina como también israelitas que son sensibles al conflicto, a la situación, pues también han desarrollado diferentes movimientos. ¿Vale? Os voy a compartir una breve presentación, ¿vale?, de algunos movimientos que a día de hoy están en la línea de la no violencia en Israel y Palestina. Y finalmente, pues he conseguido encontrar algunas fotos sobre manifestaciones de estos movimientos en este contexto. ¿Vale? Entonces voy a compartir la pantalla y muy brevemente pues voy a explicaros, ¿no? Si no se ve o hay alguna dificultad, me decís. Como os he comentado antes, a ver, Ya se va a ver, ya se va a ver.
Ahí está. Vale, bueno, ahora va a ir un poco lento porque cuesta, cuesta un poco todo, ¿no? Voy a darle a la presentación. Bien. Vale. A grandes rasgos, bueno, pues podríamos decir que es una alternativa ética y estratégica a la no violencia, que están inspirados en Gandhi y Luther King, ¿no? Son sus referentes en sus webs y en sus textos hacen referencia a estos guías, ¿no? Que son también referentes del no humanismo. Y bueno, se enfocan como posibilidad para generar otra sensibilidad y otro tipo de resistencia ante, bueno, la ocupación, ¿no? Israelí. A nivel israelí, pues tenemos mujeres por la paz, estando juntos, que intenta, en este caso, juntar a mujeres israelitas y mujeres árabes, que son israelitas, pero que son árabes, en diferentes manifestaciones. Y uno que me ha parecido muy interesante es Combatientes por la Paz, que sería una organización que reúne a combatientes palestinos y combatientes del ejército israelí en diferentes acciones, mayoritariamente manifestaciones, eh, pero que bueno, tiene para mí el valor de que son personas que han estado en el conflicto y ejerciendo un rol activo en el mismo como combatientes y deciden cambiar su rol, ¿no? a combatientes por la paz. Hay otros que ya son menos importantes, ¿vale? Ya os pasaré en todo caso el PDF. Y Combatientes por la Paz pues surge en 2006, hacen un memorial al año, un memorial alternativo, hacen talleres educativos y también pues protestas no violentas. Sobre Estando Juntos, ¿no? Standing Together, pues surge en 2015, es un movimiento israelí y judío-árabe, o sea, no es que sean palestinos de territorio palestino, sino que son personas árabes que viven en Israel, ¿no? Pero que participan de estas manifestaciones, que son, digamos que tienen nacionalidad israelí. Y bueno, plantean eso también, protestas por la ocupación de Israel, marchas, y bueno, sería quizás el movimiento en Israel más importante en este sentido. Como os comenté, que hay otros movimientos israelíes. En la guerra del Líbano también hubo alguna efecto de demostración. Protestas por la ocupación de Israel, marchas. Está juntando. Y bueno, sería quizás el movimiento en Israel más. Vale, por otro lado tenemos los movimientos palestinos, que surge un referente que en este caso es Murabbat Awad, que nace en el año 46 en Jerusalén. Su referente es Gandhi y empieza a desarrollar tácticas no violentas. Desarrolla lo que es el Centro de Estudios por la No Violencia, y lo que intenta hacer es buscar en las fuentes Islam, o sea, en la literatura de Islam, referentes en relación a la paz y la no violencia. Por otro lado, tenemos a Sami Awad, que desarrolla el Holy Land Trust, que trabaja, bueno, lo que viene a llamar la restauración, ¿vale? La restauración de personal de la gente con daños personales en conflicto, y también trabajan en un proyecto que es el proyecto de reconstrucción de casas, ¿no? Casas de palestinos que han sido destruidas por el ejército israelí, pues intentan reconstruirlas. ¿Vale? El tipo de acciones son boicots, huelgas, agricultura autosuficiente, educación por la paz, acompañamiento, ¿no? Internacional pues a palestinos, ¿no? que estén en situación de, bueno,
vulnerabilidad. Y bueno, pues hay una última iniciativa que me ha parecido interesante, que es el Centro de Judíos por la No Violencia. Es una red internacional de judíos en Israel y de la diáspora, también judíos que están fuera de Israel, que, bueno, que hacen una acción de presencia protectora, de solidaridad en Cisjordania, y a veces pues hacen encuentros o viajes donde, bueno, pues acompañan a una familia que tiene que, por ejemplo, recoger la vendimia de la oliva, y que pues hacen, digamos, de protección para que miembros del ejército israelí no, bueno, pues no vayan a por ellos o eh, no les impidan, ¿no?, hacer esa recogida. Os voy a plantear algunas fotos, ¿vale?, que me gustaría mostraros. Vale, mayoritariamente son de combatientes por la paz y de estando juntos, standing together. A ver si consigo que se abra. Vale, este sería un encuentro de combatientes por la paz, creo que es reciente, es 2005, que se juntan pues, en un día de memorial y hacen también manifestaciones, ¿vale? Son protestas no violentas, donde se juntan pues, miembros del antiguo ejército israelí y combatientes palestinos. Y hacen también, pues bueno, es un movimiento internacional, no sé, esto tienen también actividades fuera de Israel. En este caso, charlan un combatiente palestino y una antigua miembro del ejército israelí, ¿no? Y dan, por ejemplo, una conferencia o un coloquio sobre la situación. Pues aquí vemos más fotos de sus manifestaciones. Y bueno, pues este es otro de los memoriales, yo creo que es 2025, donde incluso hay, por temas de seguridad, a veces no indican dónde se dan, ¿no?, dónde son estos encuentros, pero se sabe que, bueno, que es en Israel. Veis que no son minoritarios tampoco. Bueno, y otro tipo de acciones. Y estos son estando juntos, ¿no? Standing Together, que sería un movimiento de los más amplios por la no violencia en Israel. De israelíes y de árabes también, que, bueno, que es tanto de Israel. Fijaros que no son, bueno, movimientos, digamos, simplemente testimoniales, sino que hay una base, ¿no?, de gente que los sustenta. Y no mucho más. Sí, me acuerdo que recientemente en este estudio estuve viendo un reportaje del New York Times donde, bueno, planteaban también que estaban las familias de los rehenes en Israel manifestándose continuamente por que se paren los ataques y que pare el ataque en Gaza, y que el gobierno de Netanyahu no está haciendo ni caso. Y bueno, pasaré también el enlace de ese reportaje en el cual bueno, se ve una vecina de un pueblo de Israel manifestándose permanentemente, y que sus propios vecinos no les parece bien. No les parece bien que se manifieste porque supuestamente Israel pierde fuerza, ¿no? Entonces creo que ahí se ve esa contradicción, ¿no?, entre, bueno, la situación personal, ¿no?, de alguien que tiene familiares, ¿no?, en conflicto, y la situación política de una parte de Israel que no quiere, no le interesa que haya esas aproximaciones hacia la paz, ¿no? Y no mucho más. Esta es una aproximación, me gustaría igual en otra ocasión poder desarrollarlo más, pero es aquí hasta donde he podido un poco llegar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jordi. Evidentemente está clara la diferencia entre el Estado de Israel sionista y la población de Israel, que cada vez está tomando más conciencia de lo que está pasando, porque es como Mm. que no sabía, ¿no? Ahora Sí. recién está sabiendo. Mm. Así que ya puedes dejar de compartir la pantalla Vale, no sé cómo se hace, pero para... ya.
Voy a ver cómo se... Pues bueno, o quítame tú de Dejar, ahí. arriba dice dejar de compartir, arriba a la Ah, derecha, vale, en vale, el gracias. centro. Vale, gracias. Sí, Ahí. sí. No, no estoy muy... Vale, correcto. Ahora sí, muy bien. Gracias. Bueno, muy interesante ver cosas nuevas, sobre todo en la población de Israel. Sabemos lo que es el Estado de Israel, o por lo menos ahora sabemos un poco más. Mm, gracias. Me toca presentarla a Natalia eh, Antelo, nacida en Argentina, pero reside en Estados Unidos desde el año 1999. Es una adherente al Partido Humanista Internacional y miembro del equipo del pedido de asilo. Te doy la bienvenida, Nati, para que saludes a la audiencia y cómo expresas tu testimonio de cómo se vive dentro del país el genocidio de Gaza. Buenos días, buenas tardes a todos los que estamos reunidos hoy. Quiero agradecer al Partido Humanista Internacional por la invitación. Yo soy adherente al partido. Eh, Soy nacida, como dijimos, en Argentina, pero resido en Estados Unidos desde el año 99. Y bueno, lo que yo quiero comentar es todo lo que se está viviendo dentro del país como ciudadana, eh, cómo está afectando el approach que tiene el gobierno respecto a los manifestantes, la manipulación de los medios de comunicación queriendo instalar que el genocidio en Gaza es una guerra, eh, donde se le ha preguntado al presidente si él reconocía el conflicto entre Israel y Palestina como genocidio, y su respuesta hasta el día de hoy sigue diciendo que él no ha visto ningún genocidio, donde es evidente para todos lo que está pasando, pero hay mucha manipulación, y bueno, yo he recolectado una cantidad de información respecto a todo lo que se ha venido haciendo de parte de un montón de personas dentro de los Estados Unidos que están en contra del genocidio en Palestina. Todos estos datos están disponibles en el Internet, cualquiera puede acceder a ellos. Y bueno, voy a comenzar porque tengo todo anotado, es bastante extenso, donde hay como un approach de lo que se está haciendo financieramente para financiar este genocidio y todos los recortes federales que están habiendo en el país desde que este hombre, el presidente, ascendió, y a dónde están yendo todo ese dinero que se ha recortado a la población para financiar este genocidio. Así que voy a empezar a leer y a compartir estos datos. Bueno, como todos sabemos que Estados Unidos es el primer aliado de Israel, que no solamente apoya diplomática, militar y financieramente el genocidio. Hace un par de días estaba mirando las noticias cuando escuché que el gobierno estaba esperando la aprobación del Congreso para vender alrededor de 6 billones de dólares en armas a Israel. El financiamiento no solamente es por medio de la venta de armas, sino también por los recortes federales de más de 550 millones de dólares en cuestión de salud, dejando a miles de personas sin cobertura médica. El miércoles 20 de septiembre, el Departamento de Educación anunció que no se financiará más todos los programas de apoyo a minorías, incluyendo a las instituciones de servicio hispano, tras categorizarlos como racialmente discriminatorios al requerir cuotas étnicas. También con esta medida se vieron afectados todos los programas al fortalecimiento de instituciones con estudiantes predominantemente afroamericanos, nativos de Alaska, nativos hawaianos, asiáticos estadounidenses, como así también los nativos americanos no tribales. El 4 de julio se propuso recortes financieros para la cobertura médica Medicaid, SNAP y asistencia alimentaria. Como todos estos recortes federales ponen en riesgo la atención médica, asistencia alimentaria, servicios sociales, programas de salud pública, servicio bienestar infantil, vivienda, seguridad pública
y muchos otros servicios críticos. Según el informe que se ha realizado en Los Angeles Times, que es un programa local, sí, local, Estados Unidos ha gastado una cifra récord de al menos, escuchen esto, 17.900 millones de dólares en ayuda militar a Israel desde que comenzó el conflicto. Por otro lado, activistas se han manifestado en Nueva York, California, Colorado y Washington en contra del genocidio en Gaza y por las redadas migratorias en el país. En Washington, D.C., se ha reprimido y detenido estudiantes que protestaban pacíficamente frente al Congreso, exigiendo la libertad del pueblo palestino. La marcha fue respaldada y organizada en conjunto por cerca de 300 grupos, perdón, que me perdí, de que tengo anotado aquí, 300 grupos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones pacíficas, colectivos de mujeres y asociaciones musulmanas. El pasado 8 de marzo, las autoridades arrestaron al estudiante Jalil, quien ha liderado las protestas pro-Palestina. Trump celebró su arresto y sin pruebas lo acusó de apoyar al grupo de resistencia palestino Hamas. Pocos días después fue detenido otro estudiante pro-Palestina, Badr Jansuri, quien según su abogado la detención estuvo motivada por la identidad palestina de su esposa. El 25 de marzo, otro estudiante turca de la Universidad de Tufta fue secuestrada a plena luz del día por agentes estadounidenses por haber criticado públicamente el genocidio israelí en Gaza. Trump también dirigió sus ataques no solamente contra los protestantes, sino también contra las universidades que promovieron protestas pro-palestinas en sus campos. Comenzó con la Universidad Columbia, cancelando 400 millones de dólares en fondos federales, lo cual, ante la presión, la universidad anunció reforma completa de sus políticas sobre las protestas estudiantiles. Luego le tocó el turno a Harvard, donde el gobierno federal lanzó una investigación por presupuesto antisemitismo y amenazó con retirar 9.000 millones de dólares en financiamiento público. La universidad reaccionó despidiendo a los directores del Centro de Estudiantes de Oriente Medio. También se han manifestado decenas de personas frente a la Casa Blanca exigiendo el fin del genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Durante la reunión de Trump con el ministro de israelí, donde ambos promovieron el plan para expulsar a miles de palestinos de la Franja de Gaza. Durante el año 2024 y en septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos ha categorizado a los manifestantes pro-palestinos como radicales pro-Hamas y firmó una orden ejecutiva para identificar y deportar a los estudiantes y profesores que participaron de las protestas. Trump acusó a las universidades de fomentar el antisemitismo y de la ideología woke, y ha defendido que las instituciones que apoyan el activismo pro-palestino son supuestamente cómplices del terrorismo. En abril de 2025, la Universidad de Harvard demandó al gobierno de Trump por retener $2.200.000 en financiación. Más de 100 universidades han denunciado la injerencia política del gobierno en el sistema educativo. Mientras que el gobierno de Trump persigue el activismo pro-Palestina y apunta contra todos los sectores del país que no se alinean con su discurso, todos los manifestantes pro-Palestina y los que denunciamos el genocidio, como estudiantes, trabajadores, docentes, artistas, activistas, personal de salud, del ámbito tecnológico y personas con conciencia en todo el mundo, no retrocederemos, frente a la represión y a la intimidación, y seguiremos alzando nuestras voces mientras Gaza sea atacada. Yo, como miles de personas, apoyamos al pueblo palestino en su lucha contra el colonialismo,
el abuso y la opresión del gobierno israelí y de todos sus aliados, en este caso Estados Unidos, lo cual exigimos un embargo de armas a Israel, un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza, que se retire la presencia militar de la franja de Gaza y que el presidente israelí sea condenado frente a un tribunal por la masacre contra el pueblo palestino. Porque apoyar al pueblo palestino no es una cuestión de religión, sino es una cuestión de humanidad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Está muy bueno tu informe, sobre todo de primera mano en Estados Unidos. Sí. Eh, he tenido a través de los grupos de WhatsApp salutaciones a cada uno de ustedes. Nos están viendo por YouTube, estamos en vivo, en directo. Así que nos agradece este conversatorio y bueno, lo están siguiendo. Vamos a pasar a la segunda ronda de reflexiones y en este caso se invierte la participación, por lo tanto Nati si tiene algún tipo de reflexión final, lo puede hacer, si no pasamos al siguiente, no hay problema. Así que Natalia, te dejo la palabra. Si hay alguna reflexión final o si no, Sí, directamente. yo quiero expresar Adelante. como el sentir en general de la población que, bueno, yo no pertenezco a ningún partido político, simplemente estoy viendo cómo se manipula toda la información, tratan de hacernos creer eh, que este señor presidente, si se le puede decir, si vamos a los hechos, él fue condenado por un montón de cargos por no pagar impuestos, tendría que estar preso y es presidente, está queriendo instalar de que es un hombre bueno, que está haciendo un favor a la humanidad, que no ve genocidio, está tratando de vender la idea de que Estados Unidos o su gobierno ha gastado 60 millones de dólares en envío de alimentos para la gente de Gaza, lo cual es mentira. Solo se ha gastado 3 millones de dólares en alimentos desde que comenzó el conflicto. Él quiere instalar como que ellos están tratando de que Israel calme el fuego y son todos muy nice, como se dice acá. Todos, la gran mayoría, nos sentimos indignados ante toda la represión que está habiendo, las amenazas, la manipulación, deportaciones de las personas que quieren protestar eh, y que están protestando. Así que yo, como muchos otros, quiero dejar en claro que los que estamos en Estados Unidos no estamos apoyando el genocidio, estamos muy conscientes de lo que está pasando y no vamos a parar de seguir denunciando la mafia y el terrorismo que está cometiendo Estados Unidos contra el pueblo palestino, apoyando a Israel. Así que todo nuestro apoyo para Palestina y estamos acá por ellos hoy. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Jordi, ¿alguna reflexión final? Sí, en relación un poco también a lo que ha comentado Natalia, pues eso, ¿no? Que colocar a todas las personas que tienen determinadas ideas en la parte de la violencia, ¿no? Pues bueno, pues no es así, porque hay gente que incluso, como he intentado rescatar mínimamente, pues está en la otra parte que puede estar a favor de- puede estar en contra de Israel y de la ocupación, trabajando desde la no violencia, ¿no? Y lo que puede hacer otro, pues Estados Unidos u otro, o Israel es colocar a todos en el mismo sitio, ¿no? En que están a favor de la violencia, no es así. Hay mucha parte del pueblo, o una parte, no sabemos cuánta, de que va a estar en contra de la violencia del pueblo palestino y también una parte del pueblo israelí que va a estar en contra de la violencia. Y que eso, pues bueno, yo creo que es una mirada a atender, ¿no? Así es, efectivamente. Nada más, gracias. Muchas gracias, Jordi. Angélica, ¿qué reflexión te merece todo esto? ¿Algunas palabras? Sí, bueno, concuerdo con Natalia que en realidad estar del lado de los palestinos es estar del lado de la humanidad y del futuro.
que esto es un tema de derechos humanos, es el respeto a la vida y es el generar condiciones para que cada ser viviente viva dignamente. Creo que lo que sucede en Gaza ha roto todos los parámetros de la humanidad. Creo que es algo que afecta profundamente porque vemos que la sobrevivencia, inclusive la sobrevivencia, es invivible. Yo me imagino el día a día de esos seres humanos en su lucha por alimentarse, por cobijarse, por tomar agua, por respirar tranquilamente. Creo que es es un atentado hacia la humanidad, hacia lo que nosotros consideramos humanidad. Y creo que también tenemos que tener la suficiente capacidad y transmitir también eso, de que los gobiernos totalitarios de extrema derecha, colonialistas, expansionistas, violentos, instalan discursos negacionistas. La negación de los hechos concretos son parte de un discurso negacionista. No se logra entender que alguien que dirija un país esté diciendo que no ve un genocidio cuando tenemos imágenes, cuando tenemos cifras, cuando existen relatos, cuando hay movimientos económicos, hay movimientos de armas, existe todo una serie de datos objetivos que te indican lo que está sucediendo. Y estos discursos negacionistas están a la orden del día. O sea, no amigos, no se preocupen, estamos, esta es la realidad y los medios de comunicación a pesar de que son manipulables, de que, digamos, responden a ciertos intereses económicos, una de las cosas buenas que tenemos es que tenemos la información al instante. Ya no es posible ocultar cosas. Es posible tratar de tergiversarlas, pero de ocultarlas no es posible. Por lo tanto, yo creo que la reflexión es invitar a tomar este tema como la defensa a la humanidad, la defensa a la vida futura, a pensar que lo que está sucediendo en ese lugar, en estas mentes invasoras, dominantes, que se creen superiores, puede pasar en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar del planeta, porque es una dirección mental. Y frente a esas direcciones mentales, lo único que nos queda es aferrarnos al mástil y aferrarnos a todo el humanismo que tenemos y buscar alianzas y grupos cooperativos y todo. Y quiero comentar algo, porque Jordi lo mencionó, efectivamente hay grupos de mujeres en el mundo. Las mujeres, el sexo, el género no tenemos la guerra en en nuestros parámetros mentales. Nosotros hemos sido educadas en esta estructura patriarcal para la colaboración, para el cuidado y para mantener a los núcleos bien unidos. Por lo tanto, la guerra, queridos amigos, es de varones, Yo, es disculpa, del sí. sistema patriarcal. A ver, sí que yo he rescatado simplemente las iniciativas que hay iniciativas de mujeres, evidentemente sí las hay, Sí, por eso lo mencioné, porque hay y mucha, de también, hecho, también mixtas y en Combatientes por la Paz, tengo que decirlo también, había mujeres combatientes del ejército israelí. Digamos que hay de todo. sí. Lo complejo es que por las condiciones, vuelvo a insistir, de los sistemas patriarcales, el acceso de las mujeres que están dentro de grupos de formación no violentos o grupos por la paz es más difícil en esos territorios.
es mucho más difícil. Es literalmente, es una incursión donde tú tienes un 80% de posibilidades de no sobrevivencia. Sí, yo lo único que no sé si es esa identificación de la violencia hacia los varones y únicamente los varones, o sea, yo No, personalmente, es patriarcal, sistema patriarcal. Me a un excuso sistema, por la apreciación varones. nada, nada, a Bien. un sistema. Ok, ok, gracias. Nada, nada. Bueno, muy bien, gracias, Angélica. Vamos a dar lugar a preguntarle a Daniel sobre qué han generado estas movilizaciones, qué acciones se pueden hacer, qué sanciones se deben hacer, qué deben hacer estos que han generado este genocidio. Te dejo la palabra, Dani. Sí, sí, bueno, antes de entrar en eso, quería como cerrar de lo anterior y también un poco con lo que se está hablando ahora acá. Quiero volver a lo que comenté inicialmente, de que siempre en la prehistoria humana en la que vivimos, asistimos a intereses por un lado y excusas por otro. Eso es muy fácil de entender para los que somos españoles, chilenos, argentinos o uruguayos, porque vivimos en lugares donde se impusieron dictaduras por intereses económicos, y si se pusieron dictaduras, ese mismo poder que tenía el interés económico las puso con la excusa de luchar contra el comunismo, eh, de defender de la opresión. Pensemos que el mismo poder que se instala en Palestina en, en 1917 es el mismo que reconoce a Franco cuando derrotan a la República y se instala la dictadura franquista, o ese poder que comentaba Natalia, que es el que sostiene a, a Israel, es el que asesinó a Allende en Chile, instaló una dictadura con el títere de Pinochet, el que a mí me hizo vivir, como a toda mi generación, en una dictadura en Uruguay, como en Argentina, a vos, Carlos, y a Natalia. Y lo hicieron en defensa de Occidente, de la democracia, de los derechos humanos. Así que siempre hay intereses y excusas. La prensa está llena de excusas, la prensa que consumimos nosotros. Es importantísimo aportar para discernir eso. Entrando en tema y relacionándolo con lo anterior, antes de ver qué es lo que hacemos nosotros, aclaremos algo que también lo sugirió Natalia, y es que si Estados Unidos le saca el apoyo económico, político y militar, se para el genocidio al otro día. Si Europa, en la que vive Jordi, rompe sus contratos y sus acuerdos comerciales hoy, Jordi, y les embargan las armas, se para el genocidio rápidamente. O sea, está claro que está en manos, y mirá vos qué gracioso, porque estaba muy buena la diferenciación entre varones y patriarcado, porque yo la pronuncio mal, pero von der Leyen está en sus manos para el genocidio. Es una mujer y sin embargo está en el núcleo de opresión del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Así que bueno, dentro del contexto de, de este que doy, de que no se acaba el genocidio porque no se quiere y porque desde la cúpula no lo quieren parar, obviamente, está qué ha pasado con estas cuestiones desde abajo, ¿no? Entonces tenemos que destacar, y también lo mencionó Jordi, pero es muy importante quedarnos con lo positivo de, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta en todas partes del mundo ha sido hermosa y contundente. En casi 100 países del mundo ha habido manifestaciones callejeras en defensa del pueblo palestino y contra el genocidio, en más de 500 ciudades. Natalia comentó lo que había pasado justamente en Estados Unidos, pero en Londres, por ejemplo, ha habido marcha con más de 300.000 personas. En Washington al inicio hubo una marcha también con cerca de medio millón de personas. En Indonesia, al inicio del genocidio, 2 millones de personas en las calles. En Uruguay, en Argentina, en todas partes, ¿no? Está todo lo que se mencionó de las universidades, los campamentos, lo que comentó Nati de la represión. Están las acciones de desobediencia civil que se hicieron, por ejemplo, tratando de bloquear en los puertos militares de Oakland, en Estados Unidos, las irrupciones al tráfico
en determinadas capitales europeas, la ocupación de sedes gubernamentales. Luego hay un movimiento que conocemos, ¿verdad? El movimiento BDS de boicot, desinversión y sanciones, cuyo fundador vive actualmente en Israel. No recuerdo la ciudad, creo que no recuerdo la ciudad, pero sé que vive en Israel. Y muchas de las resistencias y de las denuncias emergen desde ahí. En mi caso, mi fuente historiográfica, que yo elijo tomar como referencia en el estudio de lo que pasa en Israel, que es Ilan Papé, vive actualmente en Jerusalén y es un judío totalmente comprometido con la causa palestina. Y también es parte de la discusión que se da en las academias, ¿verdad? Que realmente están cooptadas por el pensamiento de la opresión. Después está lo que se hizo en la Corte Internacional de Justicia, la demanda de de Sudáfrica, que ha tenido bastante repercusión. El aumento del reconocimiento, es increíble que estados como España, Irlanda, o Noruega no reconocieran hasta hace poco la necesidad de que exista el Estado palestino. Estamos más o menos cerca de los 150 estados que lo reconocen, dentro de los casi 200 que existen actualmente, ¿no? Y después quería pasar un poco a las acciones ejemplares. ¿Tenés ahí, Carlos, la lámina que te pasé? Porque me parece que en esta coyuntura es importante destacar lo que está ocurriendo con la flotilla. La flotilla que se dirige hacia Gaza, que va hacia las costas de Gaza, que navega por aguas territoriales internacionales y que no tiene ningún derecho el Estado de Israel a interrumpir nada. Sin embargo, sabemos que esa flotilla está siendo asediada por drones, permanentemente se está denunciando, algunas embarcaciones fueron atacadas, son más de 50, 51 naves que van con todo tipo de ayuda humanitaria, de alimentos, de medios ligados a lo sanitario, de leche que se necesita como algo básico, ¿verdad? Y otras cuestiones de logística. Eso me parece que estamos ahí, en este caso, frente a una acción ejemplar, que es una de las cosas que necesitamos para generar conciencia, y que se están generando muchas, de diferente escala. Por ejemplo, que días pasados, cuando Netanyahu habla en Naciones Unidas y termine hablando ante un auditorio que se pone de pie mayoritariamente y se retira, es una acción ejemplar. Ayuda a generar conciencia. Muestra en el sector del poder formal, pero central, como es la ONU, el desprecio hacia su persona y lo que él representa. Si ahora que la FIFA y la UEFA están abordando el tema de si a Israel lo quitan de las competiciones europeas, tanto las competiciones de la Champions League, etcétera, regionales de la UEFA, como si se lo saca de las eliminatorias del Mundial, es también, si se concreta, una acción ejemplar. También genera conciencia y genera descrédito, que es una de las cosas que más le duele al Estado genocida, que se le caiga su mentira. No puede ser que asistamos, que hemos naturalizado, que luego de la invasión rusa a Ucrania se quiten a Rusia del Mundial de Fútbol, se quite a Rusia de las Olimpiadas, se quite los atletas rusos juegan al tenis y no está su bandera en las transmisiones, en una guerra que empezó en el 2014. No empezó cuando la incursión rusa, pero no estábamos enterados en Occidente de la guerra del Donbass. ¿Y cómo puede ser que la bandera de Israel flamee, la bandera de que representa el Estado genocida, un Estado que, como hemos definido nosotros, atenta contra toda la humanidad, flamee libremente? Bueno, de concretarse ese tipo de acciones, estaríamos ante acciones ejemplares que cada uno a su escala debe hacerlo. Porque también hay una especie, entiendo yo, de acción ejemplar que nos cabe a todos nosotros, que es la que hacemos uno en lo cotidiano cuando en todo lugar hay que hablar de este tema. A mí me parece que es en nuestra familia, en el tema Palestina tiene que estar en nuestras agendas, en nuestra agenda cotidiana, ¿verdad? Así que bueno, en síntesis, si tuviéramos que enumerar un pequeño programa básico de salida y de qué proponer ante lo que ocurre, y bueno,
Tienen que crecer las sanciones, el boicot y el aislamiento internacional, son el camino para parar el genocidio. Hoy algunos están planteando una intervención militar externa. Nosotros entiendo que no es esa nuestra posición, pero que sí que tiene que aumentar todo tipo de sanciones, el boicot, el aislamiento, y como decía al principio, si le quitan el apoyo a Europa y Estados Unidos, se para el genocidio rápidamente. Deben devolver los territorios ocupados, hay que ir a ese mapa que puse al principio y deben devolver los territorios ocupados, deben retirar sus tropas invasoras que en este momento están arrasando la ciudad de Gaza. Deben reparar la destrucción material producida, jamás van a poder reparar los daños humanos, pero la material producida debe pagarla al Estado genocida y deben, como señaló Natalia, los responsables, con Netanyahu a la cabeza, ser juzgados por el crimen de genocidio. Eso me parece que para nosotros sería un programa muy sintetizado de una dirección hacia cómo luchar y hacia qué reclamar para ponerle fin a, a este genocidio. En épocas también, como señaló Angélica, de que se propagan distopías, estas enormes movilizaciones que estamos viendo y esta lucha en todo el planeta nos debe dar fuerzas para las utopías. Y nos debe dar fuerza ver en este germen de luchas en todo el planeta en defensa del pueblo palestino para generalizar las luchas para superar el sistema inhumano capitalista en el que vivimos. Yo creo que ahí donde nosotros debemos redoblar nuestros esfuerzos, generar una mayor conciencia anticapitalista, antiimperialista, antineocolonial, antipatriarcal y estar en lo que siempre hemos estado, ¿verdad? Una revolución triple, como proponemos los humanistas, nuestra doctrina, una revolución social, cultural y psíquica, una revolución que supere este capitalismo y que nos abra las puertas para construir una nación humana universal donde la libertad y la solidaridad se complementen y donde el ser humano sea el valor central. Ese es lo último para decir en este conversatorio de mi parte. Bueno, muchas gracias, Daniel. Me toca cerrar este conversatorio que ha sido evidentemente muy testimonial, ilustrativo y sobre todo de conciencia a aquellos que nos han seguido por YouTube. Yo voy a cerrar este conversatorio haciendo una alusión a Teresa, que es la secretaria general, la coordinadora general del Partido Humanista Internacional. Ella me comentó que quería agradecer a las miles de personas que se han movilizado en todo el mundo por Gaza, que han presionado a los gobiernos a tomar medidas contra Israel. Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con los millones de muertes que hubo, el holocausto judío y los organismos que se crearon para evitar que se repitiera. Y sin embargo, hoy, y esto ya es mío, el Estado sionista de Israel se transformó haciendo lo mismo. De víctima pasó a verdugo. La opción humanista es la revolución no violenta, una salida humanizadora para la crisis de este sistema civilizatorio mundial que pone en riesgo la existencia misma de la especie humana, que ha comenzado con la guerra de Ucrania y Rusia, ahora el genocidio en Gaza y en otros lugares del mundo, donde el poder financiero internacional decide con supremacía bélica el control del poder económico, que fue denunciado en la ONU en estos días por el presidente Petro de Colombia y el gobierno de Maduro de Venezuela, acusando al presidente Trump con las
cínicas mentiras sobre el control del narcotráfico en el Caribe, lanzando misiles a embarcaciones con un puñado de 7 seres humanos en ellas, sin ser capaces de aceptar que el verdadero narcotraficante y que son los que financian las campañas políticas están en los países y en las ciudades del norte del hemisferio y no en estas personas ni en el hemisferio sur. Estamos proponiendo los humanistas una revolución social, política, económica, descentralizada y no violenta, que poniendo todo en función de la salud y la educación, los complejísimos problemas económicos y tecnológicos de la sociedad actual tendrán el enmarque correcto para su tratamiento y solución. Nos encontramos en este momento de la historia humana en una urgencia vital. Cambiar la dirección de los acontecimientos. ¿Irán por el desastre total y la desaparición de la especie humana? ¿O nos rebelamos a lo establecido e iniciamos un camino hacia un futuro más digno y más humano? Debemos preguntarnos y preguntarles cómo queremos vivir y en qué condiciones estamos dispuestos a hacer para que esto se produzca. ¿O seguimos sufriendo sometidos a este sistema que está y que ya ha fracasado? La absurda y destructiva etapa que estamos viviendo responde a la prehistoria humana. No requiere de cambios graduales que oculten darle sobrevida a este sistema de opresión vigente, sino que es el momento histórico, este momento necesita de una serie de acciones como las que nombró Dani, ejemplares y de efectos de demostración como la que está haciendo todo el mundo con esa nueva sensibilidad, suficientemente enérgicos para producir una inflexión general del proceso, para producir una revolución humanista y no violenta, que nos permita superar el caos y la destrucción, salir de la prehistoria humana e ingresar en la verdadera y cálida historia humana, la historia de la nación humana universal. Eso es todo. Muchas gracias, Angélica, Natalia, Jordi, Daniel, y gracias a la audiencia. Hasta la próxima. Cerramos el conversatorio. Paz, fuerza y alegría para todos. Gracias Gracias. a todos vosotros. Hasta luego. También